y quiero compartir una conferencia titulada La guerra espiritual en el cristiano. La guerra espiritual en el cristiano. En Efesios capítulo 6, versículo 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes, contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estén firmes. Una de las cosas más importantes que un cristiano debe de comenzar a entender y a discernir es que en el momento en que nosotros recibimos la presencia del Hijo de Dios, cuando tú le dijiste alguna vez en tu vida: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, creo que en esa cruz pagaste por ellos con tu sangre, te invito a que vengas a mi vida, no puedo con mi vida, quiero que tú seas el que me guíes, el que me muestres el camino, el que me des la fortaleza en este mundo tan tremendo de tantas presiones que tenemos por todos los días. En ese momento estás dando un paso, te estás saliendo de un ejército y te estás cambiando espiritualmente a otro ejército. En el ejército al cual nosotros pertenecíamos antes de aceptar a Jesucristo, era el ejército, aunque tú y yo no lo sabíamos, nuestro comandante en jefe era Satanás. Y el único propósito que tenía Satanás antes de que nosotros nos cambiáramos de uniforme y nos pasáramos al otro ejército era destruirnos, atormentarnos, cegarnos ante el propósito y la realidad por la cual nacimos, hacernos creer que venimos de los animales, que solamente hay que vivir para el placer, para el éxito, para el poder, para la popularidad, para hacer dinero, etcétera, etcétera. Estábamos completamente cegados. Y en el momento que damos el paso para recibir a Jesucristo, comienza la guerra espiritual. Comienza un conflicto que antes no teníamos. Y este conflicto en la Biblia se llama el conflicto espiritual entre el bien y entre el mal. Entonces, de ahí en adelante, tenemos nosotros que entender que Jesús les dijo a los apóstoles en Hechos capítulo 1, antes de que el Espíritu Santo bajara al mundo y ya se quedara haciendo una permanencia, una guarida, una habitación dentro de cada uno de nosotros, recibirán poder. En otras palabras, no se puede vivir una vida cristiana sin el poder de Dios. No podemos resistir ni aguantar cómo se vienen las cosas sin el poder de Dios. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y este poder que les estoy mandando es algo absolutamente esencial, porque es principalmente no para manifestar dones ni para manifestar que eres muy espiritual. El poder con el cual los voy a investir es para que ustedes hablen de mí, para que sean mis testigos. Porque no es fácil ante la generación que tenemos hablar de Jesús. Estás en tu escuela y inmediatamente te catalogan, ¿verdad? Eres homofóbico, o eres religioso, o eres cerrado, o eres esto y el otro, y cómo es posible que tú creas en la Biblia y en las leyendas, etcétera. Y luego tu familia, y pues a mí me da vergüenza hablar en mi oficina, en mi bufete de abogados, en mi centro médico de Jesucristo, ¿qué van a decir de mí? Precisamente todos estos temores vienen a tu mente. ¿Sabes por qué? Porque no tienes al Espíritu Santo. Pero si tú tienes al Espíritu Santo verdaderamente, si tú has experimentado el nuevo nacimiento, entonces no vas a tener temor de nada, ni de nadie, ni del qué dirán. Porque mayor es el que está dentro de ti que el que está en el mundo.
Y para ir contra la corriente, porque es a donde nos manda Dios ir contra la corriente, en tu secundaria, en tu preparatoria, en las costumbres del mundo, etcétera, etcétera, se necesita ese poder que no es de nosotros. Le pertenece a Dios ese poder. Y este poder es el poder que precisamente nos va a dar la victoria sobre la vida espiritual. En Juan capítulo 14, vamos desde el principio para ir asimilando esta conferencia y este estudio. Desde el principio, Jesús, antes de ascender al cielo, les prometió a los apóstoles, Juan capítulo 14, versículo 16, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo, antes de Cristo, bajaba al mundo y se iba. Venía sobre Sansón, y Sansón tenía unas fuerzas tremendas, y a los leones les abría la mandíbula como si fueran un cabrito. Cargó una pieza de más de 200 kilos sobre su espalda. Era una cosa sobrehumana la de Sansón. Desgraciadamente muchos pintan a Sansón así como Rambo, ¿verdad? Con unos musculotes y todo. Y cuando pintamos así a Sansón, pues es lógico atribuirle la fuerza a sus músculos. Pero la fuerza de Sansón no provenía de sus músculos ni del tiempo que pasó en el gimnasio. Podía ser una persona con brazos normales, pero el poder era de Dios. La fuerza de Sansón era sobrehumana. David comenzaba a escribir el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Horadaron mis manos y mis pies. 1000 años antes de que Jesús fuera crucificado, David estaba escribiendo las palabras que el Mesías iba a pronunciar desde la cruz. ¿Cómo lo hizo? Porque el Espíritu Santo bajaba sobre David y lo inspiraba a profetizar y dejárnoslo escrito, y se iba el Espíritu Santo y David era un hombre común y corriente. Pero tú y yo, desde que el Espíritu Santo bajó en Pentecostés, ya no somos mujeres y hombres comunes y corrientes. Tenemos un poder permanente. Jamás el Espíritu Santo, dice Efesios 1, 13 y 14, somos sellados por el Espíritu Santo. El sello implica propiedad y implica protección. Y le pertenecemos a Dios. Los demonios saben a nuestro alrededor quién está sellado y quién no está sellado. En los Hechos hay un pasaje donde unos querían sacar demonios y los demonios le dijeron: conocemos a Pablo, pero ustedes quiénes son. Y casi les quitan la ropa, hasta los tenis y los guaraches les quitaron y casi los matan. Los demonios saben quién está sellado y quién no está sellado. Y este sello es, dice Efesios 1, 13 y 14, hasta el día de nuestra resurrección. Jamás el Espíritu Santo se saldrá de nosotros. Lo podemos contristar, le podemos causar dolor, pero Él jamás se saldrá de nuestra vida. Y en el versículo 26 de Juan 14 dice también: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Nadie puede venir a la Biblia sin el maestro del Espíritu Santo. Yo no puedo agarrar un libro de matemáticas o álgebra cuando estoy en aritmética apenas y conozco apenas la raíz cuadrada y tratar de meterme a logaritmos o a álgebra cuántica. Necesito un maestro. Quiero aprender japonés, necesito alguien que sepa japonés y me diga: esta es la A, la B, la C, etcétera, etcétera. La gente que quiere venir a la Biblia sin tener al maestro, el que enseña la Biblia y el que nos corre la cortina espiritual para entender las cosas que no pertenecen al mundo intelectual, sino al mundo espiritual, esa persona choca contra la Biblia, ataca la Biblia, critica la Biblia porque no la entiende. Es lógico. Esto lo explica 1 Corintios capítulo 2 del 10 en adelante. El hombre natural, el hombre que no tiene el Espíritu Santo, no puede entender las cosas del Espíritu porque para él son locura. No las puede discernir. Quiere entenderlas intelectualmente y no puedes hacerlo así. Necesitas al Espíritu Santo. Esto es imprescindible en nuestra vida. Entonces el Espíritu Santo está entre nosotros para enseñarnos la Biblia, las cosas profundas de Dios, para guiarnos y para darnos el poder para testificar. Ahora, muy bien, es importante en segundo lugar que los cristianos entendamos
la diferencia entre los dones espirituales y el fruto del Espíritu. Son dos cosas completamente diferentes, y veamos por qué están tan confundidas miles de iglesias y millones de cristianos en el mundo entero. Vayamos a 1 Corintios capítulo 12 y veamos en primer lugar que los dones del Espíritu Santo pertenecen a la soberanía de Dios. 1 Corintios 12, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, o sea, hay muchos dones, pero es el mismo Espíritu. Hay muchos ministerios, pero es el mismo Señor. Y hay muchas operaciones o energías, pero Dios es el que hace todas las cosas. Pero a cada uno, a Pancho, a Carlos, a Carmelita, a Juana, etcétera, etcétera, a cada uno, no existe ningún cristiano que no tenga dones. Y no existe ningún cristiano que tenga los dones todos o que tenga los dones de los demás. Y vamos por orden. Si hacemos este edificio, ¿qué vamos a necesitar? Un electricista para poner todo lo que es eléctrico, un carpintero para tratar todo lo que es madera, un pintor para pintar todo lo que se necesita pintar. El electricista, el carpintero y el pintor tienen oficios diferentes. Imagínense al carpintero: mira, yo tengo martillo y tú no tienes más que puros cables. Diciéndole al electricista, ¿no? Sería una tontería. Oye, espérame, le contesta el electricista: lo que tú estás haciendo contribuye a lo que yo estoy haciendo. Es diferente mi trabajo, pero si lo juntamos, estamos todos construyendo la misma casa o el mismo edificio. Entonces, así son los dones espirituales. Todos nos necesitamos y todos tenemos diferentes dones. A continuación dice el versículo 8: porque a este, o sea, a Carlos, le da espíritu o palabra de sabiduría. A otro, a Pedro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, a Santiago, fe por el mismo Espíritu. A otro, como tú le quieras llamar, dones de sanidades. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. A otro, interpretación de lenguas. Versículo 11, analícenlo con microscopio. Pero todas estas cosas, ¿qué cosas? La repartición de los dones espirituales. Qué clara es la Biblia. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, traducción mexicana, como a él le da la gana. Dios es soberano y Él es el único que sabe qué necesitas, porque Él te escogió desde el vientre de tu madre. Y a unos pastores, misioneros, otros en la puerta, otros para cargar el portafolio. Todos tenemos diferentes funciones y ninguna es más grande que las demás. No podemos jactarnos nunca de lo que nosotros tenemos. 1 Corintios 4. ¿Por qué? Porque lo hemos recibido de Dios. No es por mí que me alaben por mi bonita voz o por la bonita predicación o la elocuencia o en la oratoria o en la retórica, etcétera, etcétera. Todo lo que tenemos proviene de Dios. Ahí está Bocelli, por ejemplo. Andrea Bocelli, con una voz de un tenor ligero impresionante. Ya tenemos todos Di Stefano y Corelli, todos los grandes, Enrico Caruso, y la gente aplaudiendo: Bocelli, qué linda voz, ¿verdad? Si supiera él mismo y la gente que él nació con esa voz. Corelli nació con esa voz, Caruso nació con esa voz, Van Gogh nació con esa disposición para pintar, Rembrandt nació con esa disposición para hacer cuadros e imágenes de hombres. Todos los que tenemos, aunque no se pueden llamar dones espirituales de ellos, sino oficios, se los dio Dios al nacer. No hay nada que podamos presumir, no hay nada de lo cual nos sintamos orgullosos. Lo que somos porque Dios nos los dio. Y Él es el único que nos sostiene para no caer. Entonces, vean ustedes la diferencia en Gálatas capítulo 5 entre los dones y el fruto del Espíritu. Son dos cosas completamente diferentes. Dice el versículo 22 y 23 de Gálatas capítulo 5: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vean de quién es el fruto.
Es muy importante como estudiantes de la Biblia que ustedes observen las cosas que están escritas. ¿De quién es el fruto? Es el fruto del Espíritu, no es mío. Entonces, los dones, Dios nos los da. Vienen de afuera hacia adentro, pero de dentro hacia afuera es el fruto. Y el cristiano no es conocido por sus dones, sino por su fruto. Y este es el grande error que se cometió hace 25, 30, 40 años en las iglesias cristianas, donde llegaron organizaciones cristianas inclusive a enseñar que si tú no tenías el don de lenguas, no tenías el bautismo del Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! Oye, pero ¿no leyeron lo que acabamos de leer? ¿No leyeron que si yo no hablo lenguas es porque Dios no me las ha dado? Y si yo no tengo el fruto, no tengo sanidad, es porque Dios no me las ha dado, porque Dios reparte a cada quien como quiere. Oye, hermano, pero dice la Biblia que hay que escoger los dones, los dones mejores, y está hablando del amor, que es el capítulo 13 de Corintios. Entonces, los dones Dios nos los da y los reparte como Él quiere. Yo no escogí ser predicador. En mi caso particular, cuando yo me convierto, mi ilusión era ser misionero. Y estuve 2 años y medio casi en la sierra, entre Guerrero y Oaxaca, durmiendo en el suelo, en chocitas de adobe, tapándome con periódicos, envolviendo los ladrillos con periódicos para que pudiera hacer mi cojín. Estuve allá con misioneros presbiterianos que me llevaron y les manejaba. Me subí al techo de la Suburban que en aquel tiempo había, le decíamos el Big Red, la Gran Roja, y a predicarles. Nos corretearon con palos, me aventaron botellas de tequila, nos quisieron 2 veces matar, etcétera, etcétera. Bueno, fue una experiencia tremenda. Yo nunca sabía que Dios me iba a llamar para predicador. Yo quería ser misionero a los indígenas. Y después de los 2 años y medio comencé a dar estudios en Acapulco, y después ya nos venimos a México, aquí a Ciudad Satélite, y ya comencé a dar estudios, y poco a poco fui descubriendo que Dios quería que yo compartiera la palabra ya públicamente. Pero yo no escogí ser lo que yo soy, ni tú lo que vas a hacer tampoco. Es Dios, es soberano, el que nos dice lo que va a hacer. Dice Jeremías capítulo 1 versículo 5, Jeremías, desde el vientre te conocí, y desde el vientre de tu madre te di por profeta. Ya desde que estaba formado Jeremías en el vientre de su madre, siendo un cigote, ya Dios tenía su programa para él. Y la responsabilidad de nosotros, al ser cristiano, es como la Virgen María: heme aquí, hágase tu voluntad. ¿Qué quieres que yo haga? Aquí estoy, Señor. Muy bien, Carmelita, Carlos, ¿quieres conocer mi voluntad para tu vida? ¿Quieres saber que tengo el mejor plan que te pudieras imaginar para tu vida? Di a mi hijo en una cruz por ti. Lo único que te pido es que te dejes enseñar por el Espíritu Santo, que te rindas al Espíritu Santo, que seas pura sexualmente, que vivas una vida de santidad, que estés dispuesto, no importa, a veces te van a venir ataques del diablo, ¿por qué pasó esto? Que te mantengas firme en tu fe hasta el fin, para la esperanza a la que hemos todos sido llamados, y nunca vas a perder la dirección del Espíritu Santo. Y después de pasar ciertas pruebas, Dios nos afirmará, nos fortalecerá y nos establecerá, dice 1 Pedro capítulo 5. Y este es el programa de Dios para todos nosotros. No te preocupes con quién te vas a casar, por el amor de Dios. ¿Quién va a ser tu chencha o tu chencho? ¿O qué casa vas a comprar? ¿O a dónde vas a vivir? Cae de rodillas, ríndete. Señor, si quieres que mi esposo vaya a Veracruz, y no me gustan los mosquitos de Veracruz, estoy aquí mejor con mi mamá, pues aunque los mosquitos yo voy porque es tu voluntad, y tengo que seguir a mi esposo y lo voy. Hágase tu voluntad conmigo, Señor. No vengo a pelear contra ti, porque estando en tu voluntad estará la bendición. Me quedaré aquí con mamá porque aquí no hay mosquitos, y si voy a Veracruz hay mosquitos. Pero sabes una cosa, vas a ser una persona miserable si te quedas. Tendrás muchas comodidades, pero no tendrás el gozo ni la paz, el fruto del Espíritu, por ir en contra de la voluntad de Dios. Qué fácil de entender son todas estas cosas. Entonces, los dones pertenecen a la soberanía de Dios. El fruto es el resultado de mi comunión, de tu comunión con el Espíritu Santo todos los días a través de la Biblia. Por el fruto, dijo Jesús, los conoceréis. No por hablar en lenguas, hasta los mormones hablan en lenguas. Los testigos de Jehová hablan en lenguas.
Los brujos en África hablan en lenguas, no apantallan a nadie las lenguas. Si las hablas, claro que existe, ¿verdad? Pero no trates de creer que eres más espiritual, ni lleguemos a la herejía de enseñar que si no las tienes, no tienes el bautismo del Espíritu Santo. Por el amor de Dios, Virgen de la Misericordia. Dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, todos, no hay ninguna excepción en la vida cristiana, en un solo cuerpo, judíos, griegos, esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu Santo. Hace poco tuve un debate con algunos hermanos míos que amo muchísimo en la fe, y tenemos algunas diferencias teológicas, y las diferencias son para hablar, y yo siempre busco, ¿verdad? A lo mejor hay algo que yo no sé y me pueden enseñar ellos a mí, y siempre hay que mantener ese espíritu, ¿verdad? No de combate a ver quién gana la discusión teológica, sino de cada uno edificarnos, y a lo mejor hay cosas que yo puedo aprender de ti que yo no sé, o tú de mí. Y estábamos discutiendo lo del bautismo del Espíritu Santo, y ellos me decían, es que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia subsecuente a la salvación. O sea, recibimos a Cristo, somos sellados con el Espíritu Santo, nacemos de nuevo, somos regenerados, pero nos falta algo. Y puede venir un mes antes o 2 meses antes, o te tienen que poner las manos. Y les dije, Dios mío santo, lo que ustedes me están diciendo es que entonces la cristiandad está dividida. A ver, aquí todos los que ya hablan en lenguas y tienen el Espíritu Santo, y todos los que no tienen al bautismo del Espíritu Santo y no hablan en lenguas. Les dije, si hacemos esto y alguien me dice que yo no tengo el bautismo del Espíritu Santo ni hablo en lenguas, ¿sabes una cosa? ¿Por qué es herejía? Y ahí se espantaron. ¿Herejía? Sí, me están diciendo que no soy cristiano, porque lo que me hace cristiano es tener el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué es el bautismo del Espíritu Santo? Es el momento en que el Espíritu, el momento de la conversión, nos une al cuerpo de Cristo, somos parte de sus huesos y de su carne. Desde ese momento soy cristiano. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y Cristo no puede estar mutilado entre los que tienen el bautismo del Espíritu Santo y no lo tienen. Si no lo tienes es porque no has nacido de nuevo, pero el momento que tú recibiste a Cristo tienes el paquete completo. Cuando naces físicamente no dices, le faltó el páncreas. Tiene todo menos el páncreas. Espérame tantito, si le faltó algo, no es un ser humano normal, porque todo está completamente interrelacionado, el páncreas con el intestino, con el hígado. Cuando nacemos de nuevo, dice Colosenses capítulo 2, estamos completos en Cristo. Dice en 2 de Pedro capítulo 1, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, pasado, por su divino poder. Todo lo que necesitamos para la vida cristiana ya lo tenemos en el Espíritu Santo. Ahora, solamente nos falta crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo y ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18. Y la llenura es continua, cada 3 meses, cada 4 meses. Pecamos, el Espíritu Santo lo angustiamos, lo contristamos, y en ese momento confieso mi pecado, y otra vez el Espíritu Santo me vuelve a usar para manifestarse la vida de Cristo a través de mí. Eso tenemos que buscarlo. Hay muchas llenuras, pero el bautismo, la llenura, la regeneración y el nuevo nacimiento se recibe todo en el momento de recibir a Jesucristo. Muy bien, habiendo considerado esto, de que esta es la razón por la que se ha tratado de demostrar que la evidencia de tener el bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas, es porque no se conoce la diferencia entre los dones y entre el fruto del Espíritu. Y lo que es el bautismo del Espíritu Santo, a todos nos bautizó el Espíritu en un cuerpo. No puede haber unos que sí y otros que no. Si te falta algo, no eres cristiano. Tan sencillo como eso. Muy bien, ahora veamos a continuación, después de poner estas cosas en orden, porque es importantísimo, ya que se revolucionó el mundo cristiano en la teología acerca de estas enseñanzas. Veamos que el Espíritu Santo es un espíritu de poder y no de cobardía. En 2 de Timoteo, capítulo 1, Pablo vio a Timoteo, que era un muchacho tímido, que de alguna manera la timidez estaba venciendo ese poder que él tenía que descubrir de hablar de Jesucristo. Y se vio forzado Pablo
a escribirle estas palabras. 2 Timoteo 1, del 7 al 8. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No te avergüences, joven, en la secundaria, en la prepa, de hablar a tus amigos de Cristo. No te avergüences, médico que me escuchas, de hablar en tu hospital y en tu clínica de Cristo. No te avergüencen, abogados y licenciados, carpinteros o oficios, lo que tengan. No tengamos nunca vergüenza de ser llamados hijos de Dios y de hablar de Jesús. Porque el espíritu que Dios nos ha dado es un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Y te pueden hablar, estamos llamados para estar entre lobos. Es un mundo de lobos. Entonces, ¿por qué te asustas? Ay, ¿qué van a decir de mí que digan misa? ¿Qué importa lo que digan? ¿Quién está preocupándose por lo que puedan decir? Hay gente, ¿verdad?, como estos políticos ahorita en Estados Unidos, que no pueden soportar que nadie los critique, que nadie hable mal de ellos, porque luego tuitean y a contestar. No soportan. ¿Por qué, verdad? Porque es un espíritu contrario al espíritu que Dios quiere que tengamos. Si hablan, porque digan misa, Dios sabe quién soy. La gente no va a conformar mi destino ni a determinar lo que yo soy. Soy hijo de Dios, Él conoce mi conciencia. Y si la gente habla porque nunca van a dejar de hablar, pues que sigan hablando, porque ningún arma forjada contra mí prosperará. Dios condenará toda lengua que hable contra ti en juicio, porque es de la herencia que hemos recibido de Dios. Isaías 54, 17. Entonces no tengamos temor del hombre, tengamos temor de Dios, porque es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y dice el versículo 9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos antiguos. Versículo 12, por lo cual asimismo padezco, pero no me avergüenzo. No me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ahora, muy bien, si nosotros queremos continuar en esta vida espiritual a la que hemos sido llamados, vamos a necesitar una fortaleza interna que sea más grande que la presión externa. A ver si me van siguiendo con mucho cuidado. Es mi fortaleza interna a través de la Biblia, de mi contacto con la Biblia, de mi comunión en santidad con Dios, lo que cada día me va, sin que me dé cuenta, a fortalecer. Así como el ejercicio te desarrollan los músculos, tu contacto con la Biblia y la oración nos hace musculosos espiritualmente, y poco a poco, sin que tú lo sepas, vas creciendo, y mientras Dios ve que más vas creciendo internamente, Dios va a permitir que más grandes demonios luchen contra ti. No, pues para eso no, ¿verdad? Me quedo como estoy. ¿Sabes una cosa? Si tú piensas de esa manera y no te fortaleces internamente, entonces todas las tentaciones del mundo y las presiones del mundo a nuestro alrededor, no, yo no quiero tener, mejor así estoy, así como estás, te van a aplastar y nunca llegarás a tu destino. Nunca llegarás a tu destino. Te quedaste hasta atrás en la retaguardia. En el libro de Éxodo, los amalecitas, dice el libro de Éxodo, iban y atacaban a la retaguardia, a los débiles. Hasta adelante van los generales. ¿En qué posición del ejército de Dios quieres tú tomar? No tengas temor. No, para eso estoy así, mejor así me quedo. ¿Por qué lo dice? Porque no tienes al Espíritu Santo. Pero si lo tienes, claro que sí. Échenme al que sigue. Y a 3 rounds sin límite de tiempo. Los demonios que tú tenías el año pasado no son los mismos demonios que tienes ahora. ¿Tú sabías eso? No estoy hablando dentro de ti. Los que te hacen la guerra, los que nos hacen la guerra, todos nosotros tenemos demonios a nuestro alrededor que saben perfectamente bien nuestras debilidades, y yo no puedo luchar contra los tuyos ni tú contra los míos. Somos llamados cada uno individualmente a luchar y a tomar las armas del Espíritu, porque esa lucha es la que va a desarrollar nuestro carácter. Nuestro carácter. ¿Qué es lo que más le interesa a Dios desarrollar en nosotros? Nuestro carácter.
Más que las campañas y lo que ganemos, todo está bien del evangelismo en las iglesias. Tengo 50,000 iglesias y candeleros franceses y tapetes de Persia, etcétera, etcétera. Y somos atraídos, ¿verdad? Y lenguas y esto y el otro y manifestaciones y milagros. Todo eso pertenece al mundo de la vista, pero vivimos por fe. Nos impresiona todo lo de afuera que vemos, que nos impresione la condición interna en la cual nos encontramos. Entonces, cuando tú estás fuerte internamente, vas a poder crecer y luchar y entender cada vez más clara la palabra de Dios. Para esto se necesitan dos cosas importantes. Número uno, un conocimiento firme en la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2:15. Se necesita un conocimiento firme en la palabra de Dios. Hace un momento les pedí a los varones y les dije, levanten la mano. ¿Quiénes vienen o quiénes son los que están en el estudio de los jueves, hombres de compromiso? No se imaginan, varones, este estudio cómo te va a fortalecer. Entre puros varones como tú, vas a encontrar que no eres el único que estás pasando lo que estás pasando en tu casa, ni en tus finanzas, ni con tus hijos, y vas a conocer la sabiduría de Dios y el conocimiento que Dios tiene para tu vida, para que tú puedas aplicarlo y tener victoria. Pero mientras no disciplinemos nuestro tiempo a tener estudios entre semana, pues si salgo a las 9, pues el de las 9 a las 10 lo tomo, o me inscribo en el ITI. Mientras no disciplinemos nuestra vida a conocer la Biblia sistemática y de una forma expositiva, no vamos a resistir. Le dice Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios, doquimo en el griego, se tradujo aprobado, y es la palabra que se usa para probar los metales. Es lo que purifica el oro, la plata, la limpia de sus impurezas. Procura con diligencia presentarte a Dios ya habiendo pasado las pruebas de tu purificación. ¿Y sabes por qué, Timoteo? Porque entonces no vas a tener nada de que avergonzarte y vas a usar bien la palabra de verdad. Es la razón por la cual hay tantos predicadores jóvenes que están levantando, iglesias con pastores jóvenes también, que no han sido probados por el fuego de Dios y están hablando tantas barbaridades, y en internet y dicen esto y se lo cree el pueblo cristiano, y el pueblo cristiano de tin, marín, de doping, cucaramácara, títere fue. ¿A quién le creo? ¿Será melón, será sandía, será la del otro día? ¿Por qué? Porque no tienes discernimiento. No sabes cuál es la verdad, cuál es la mentira, qué es blanco, qué es negro, qué es bueno, qué es mal. Sigues comiendo el árbol del conocimiento del bien y del mal, sin entender que lo que Dios te da dentro de ti a través del estudio es el conocimiento de Dios. Cualquier persona que no conoce bien al rey que sirve va a cambiar de bando fácilmente. Vas a cambiar de ejército fácilmente o permanecerás neutral en la guerra espiritual. Y la segunda cosa importante que necesitamos es una vida íntima, continua, ininterrumpida de comunión con el Espíritu de Dios a través de la Biblia. Dice en Marcos 1:35 que Jesucristo, el Hijo de Dios, que tenía todo el poder que podía usar, que conocía el llamado perfectamente bien, por lo cual nació. Marcos 1:35, que Jesucristo se levantaba a las 12 del día. ¿Eso dice? Levantándose muy de mañana. ¿Cómo a qué hora serían? Lo dice el Espíritu Santo, cuando todavía estaba muy oscuro. Calculamos que son las 4 o las 5 de la mañana, según verano o según invierno. Pero Jesús se levantaba todos los días, antes de que Pedro y los demás se levantaran, antes que el gallo comenzara a cantar a las 5 de la mañana. Todos los días Jesús tenía una disciplina. Y esta disciplina del Hijo de Dios era imprescindible, que lo comenzó a preparar para llegar a la cruz. Cuando fue puesta la cruz ya enfrente de él, en Getsemaní,
que comenzó a angustiarse hasta la muerte, mi alma está triste hasta la muerte, él pudo resistir porque atrás de él tenía 3 años de haber tenido una comunión interrumpida con su padre. Es este tiempo con Dios, atrás de la semana pasada que tuve con él, el que tuve anoche con él, antier, el que me está preparando para hoy, para mañana, para los problemas que vamos a enfrentar la semana que entra, el mes que entra. Pero si yo me enfrento a la vida, a los problemas, y no traigo una preparación de comunión con mi Dios, de oración, me desmayo ante los problemas, me descontrolo, me derrumbo. Pásame la de tequila, compadre, ya me quiero suicidar, ya no aguanto, ya que no quiero ser cristiano, aviento la toalla, no, ya no esto, no, todo es una bola de hipócritas. Y todo este ejército de cristianos que vemos por todos lados, tirados ahí atrás, amargados, quejándose, persiguiendo ahora a los que van hasta adelante, fue precisamente porque nunca descubrieron la fuente de su poder. Quisieron confiar en la carne y creyeron que podían tener las fuerzas para enfrentar el mundo que estamos enfrentando sin el poder del Espíritu Santo. Levantándose muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, donde no hay ningún ruido. Hay cristianos que se levantan y desde que se levantan ponen la charrita del cuadrante y se desayunan con la charrita del cuadrante. Y van en el carro con la música y que por acá y que esto y el otro y los mariachis, y no van en la bicicleta con unas ¿cómo se llama? De este tamaño, ¿verdad? Para poder transmitir la música con los CDs, etcétera, etcétera. En la motocicleta necesitan siempre estar. Es lo que decía mi esposa el otro día. Hemos descubierto que en los últimos 10 restaurantes, en los últimos 3, 4 meses que hemos ido, toda la música es así, pero a gogo. Digo, mi amor, venimos a desayunar, o una música tranquila, un vals para comer unos huevitos fritos. Porque ya el mundo está así. Necesitan ese sonido estridente para poder evadirlos de la realidad. Y hasta entras a un mercado y te ponen así música especialmente para que compres más. Todo está diseñado porque la vida cristiana es una vida en la que se tiene que aprender en la escuela del silencio. Es en el silencio, cuando no hay ruidos, que tienes que acostumbrar tus sentidos espirituales para discernir la voz de Dios. Moisés, ¿cuál era su destino? Guiar a 2 millones de cabritos. 40 años en Egipto, maestro, doctorados, licenciaturas, salió brillantísimo de Egipto Moisés. Y entonces 40 años venían y le dijo Dios: todo lo que has aprendido, Moisés, estuvo bien o estuvo mal, pero para el destino que yo tengo, a ti tú no lo escogiste. Estos 40 años fueron las circunstancias. Ahora vas a pasar mi escuela. 40 años viendo lagartijas. Yo cada vez que pienso y profundizo en esto, 40 años, nada, ni ruido, ni nada de música, ni el charrita del cuadrante, ni internet, ni iPhone, ni iPad, nada, ni televisión. 40 años tardó Dios en preparar al más grande líder para poder guiar a 2 millones y que aguantara otros 40 años, que los aguantara día y noche quejándose. ¿Y tú con tu suegra cuántos llevas? No, ya no lo aguanto, pues no tienes ni un mes de preparación y ya estás pegando de gritos. Cristo tenía un secreto: su comunión con su Padre. Él sabía que tenía que levantarse y le iban a estar tocando la puerta: sáname este, échame de demonios. Y él necesitaba, antes que nada, él no tenía por sí mismo las fuerzas. Yo no puedo hacer nada sino lo que veo a ver a mi Padre. Cristo nunca sanó a nadie. Cristo nunca dio un discurso él mismo. Cristo nunca usó nada de su humanidad. Todo lo hizo el Espíritu a través de él.
Todas las obras que Jesús hacía, las hacía el Padre a través del Espíritu, a través de Él. Él no estimó el ser igual, sino que se sometió a Dios. No vengo a hacer mi voluntad, sino tu voluntad. Imagínense a los 20 años a Cristo. A los 20 años, un enfermo, un cáncer, un endemoniado, y Cristo como carpintero. Oye, Padre, en el mercado, le echo los demonios, todavía no llegó tu tiempo. Le hablo de ti, no llegó tu tiempo. Cállese hasta que yo le diga. Era hasta los 30 años, en el río Jordán, cuando el Padre, no Él no era movido por los sentimientos ni las emociones de la gente, Jesús. Él era movido por fe. Era movido por lo que su Padre le decía. Hasta los 30 años Cristo sin echar demonios, sin preocuparse por nada, por evangelizar, sin evangelizar. Cuando el mundo se estaba muriendo, lo podía haber dicho. Y tú puedes decir, qué desperdicio de tiempo. Esa es tu perspectiva. Pero los caminos de Dios son diferentes a los nuestros. Entonces, lo que tú estás atravesando ahorita no es un desperdicio. Dios tiene un plan para tu vida. Sométete y aguántate. Créemelo, vas a pasar esa prueba. Pero lo que estás atravesando se llama preparación. A todos Dios nos está preparando para un destino mejor del que ni siquiera nos podemos imaginar, si nos sometemos a su bendita voluntad. Y cuando los discípulos vieron a Jesús, nunca le preguntaron, enséñanos a echar demonios o enséñanos a hacer milagros. Lo que los discípulos descubrieron fue que el poder de Cristo estaba centrado, y el secreto de la vida de Cristo estaba centrado en su vida de comunión con su Padre. Y entonces los discípulos le hicieron la única pregunta que era importante: enséñanos a orar. Ellos querían aprender a orar, no a echar demonios ni a hacer milagros. Enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque eso es lo que hemos visto que te da tu poder. Enséñanos a orar. Y entonces Cristo les da el patrón del famoso Padre nuestro que estás en los cielos. Y finalmente, a través de la oración podemos nosotros no solamente fortalecer nuestra vida espiritual, sino, escuchen esto, con esto quiero terminar. Esto es impresionante. Es a través de la oración y de nuestra vida de comunión con Cristo que cuando el ataque viene, Satanás viene como un río, ¿verdad? Vendrá como un río, dice, pues el Señor lo enfrentará. Cuando vienen los ataques contra nuestra vida, contra tus hijos, contra tu matrimonio, en fin, contra lo que sea, es a través de la oración que podemos nosotros confundir a los demonios y que no te hagan el daño que pensaban hacerte. Esto es muy interesante en la Biblia. Veamos rápidamente 2 o 3 ejemplos. En 2 de Crónicas, en el Antiguo Testamento, esto es precioso. En 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 21 y 22, cuando el pueblo de Josafat comenzó a alabar a Dios, veamos nosotros lo que sucedió. 2 de Crónicas 20, 21 y 22. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantaran y alabaran a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijeran, glorifiquen a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, cuando comenzaron a alabar a Dios, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Es la oración y la adoración a Dios la que, cuando viene el ejército de los demonios a atacarte, hace que entre ellos mismos se confundan y sean completamente repelidos por el poder del Espíritu Santo. Vemos otro ejemplo en Jueces, capítulo 7, versículo 20 al 22, cuando Gedeón ataca el campamento de los madianitas. Jueces 7, 20 al 22. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y, quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento, y el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300
tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Bet-sita. En otras palabras, siempre que el enemigo quiera lanzarnos a nosotros una maldición. Una vez me preguntaron en un pueblo de brujos aquí en México, que yo no sabía que era el pueblo más grande de brujería de México, Catemaco, tu tierra, y que si yo tenía miedo, y les dije: ¿sabe una cosa? No hay una sola maldición que una bruja te pueda mandar a tu vida, ni un brujo tampoco. Y todo el plan o toda la teoría que pueda Satanás arguir para poder hacerte daño, se le regresa. Es increíble cuando un santo y una santa vive en comunión con Dios, que ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Este es el poder que Dios nos ha dado para poder luchar contra el enemigo. Y finalmente dice en Ezequiel 38, cuando venga Rusia, Irán y China, que es el próximo ataque contra Israel, de Rusia, Irán y China, dice en Ezequiel 38, versículo 18 y 21, que cuando estas naciones musulmanas traten al final de la venida de Cristo atacar a Israel, Dios hará lo mismo, que se maten unos a otros. Dice Ezequiel 38, 18: en aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo. Versículo 21: y en todos mis montes llamaré contra él la espada. Dice Jehová el Señor, la espada de cada cual será contra su hermano. Todos aquellos que intenten atacar al pueblo de Dios, a la familia de Dios, como familia, como iglesia o como individuos, no saben con quién se meten. Pero ¿cuál es la razón por la cual nosotros tenemos la victoria? Cuando vivimos en comunión con Dios. Cuando le damos a Él el primer lugar, cuando lo tomamos en serio, cuando estudiamos su palabra, no nos podemos imaginar las increíbles bendiciones, mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Efesios 3:20. Padre, te damos gracias y te bendecimos, porque nos has bendecido ya. Ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Oh Dios, enseña a través de estas conferencias a tu pueblo a saber usar las armas de la luz, porque no tenemos lucha entre nosotros para estarnos atacando entre nosotros. Seremos unos tontos si ignoramos que la lucha es contra entidades espirituales que tratan de dañarnos, de abortar tu plan en nuestra vida y de impedirnos que avancemos como un ejército victorioso al otro lado, donde Jesús nos está esperando. Gracias, Jesús, por tan grande muerte en esa cruz, por tan grande sacrificio, y porque ahora eres tú el que vives nuestra vida. Nosotros estamos entregados a muerte por causa de tu vida, para que tu vida sea manifestada a través de nuestra muerte en nuestros cuerpos mortales, y siempre, siempre seas tú el que sea adorado, el que sea venerado, el que sea exaltado. En este momento, ustedes que no tienen a Cristo todavía, hay muchos que nos han visitado, o tal vez ya te decías cristiano con una doctrina equivocada. En esta mañana, con tu corazón listo por el Espíritu Santo, ábrele tu corazón a Jesús y dile: Señor mío y Dios mío, creo que en esa cruz pagaste con tu sangre por mis pecados, que a los 3 días resucitaste de los muertos, y por tanto te pido que entres a mi vida en este instante como mi Señor y mi Salvador. Gracias, porque ahora tendré el poder de hablar de ti y de la fortaleza que tú me empoderarás para que pueda enfrentar este mundo tan hostil, un mundo que está en contra de tu verdad y de tus principios, pero te prometo que seré fiel hasta la muerte. En el nombre de Jesús, amén. Gracias a Dios por su palabra.
Gracias a Dios por la palabra de Dios. Gracias, Señor. Gracias por la palabra de Dios. Todos ustedes en esta mañana que hicieron esta oración por primera vez, nos gustaría bendecirlos. Si tú por primera vez esta mañana has invitado a Cristo a tu vida, ahí desde tu lugar puedes levantar tu mano. Gracias a Dios. Dios te bendiga. Gracias. Dios los bendiga. Gracias. Gracias allá atrás. Gracias. Muchas personas. Gracias. Que Dios te bendiga, joven. Gracias. 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 Gracias por todas esas manos levantadas. Todos ustedes que han levantado la mano, hoy ha sido el día más importante de la historia en tu vida. Dicen que hay dos decisiones que son las más importantes para tomar. La primera, ¿con quién me voy a casar? Ahí de ti si te casas con la persona equivocada, porque te va como en feria. Y la segunda, recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Son las dos decisiones más importantes que una persona pueda tomar, porque de ellas depende mucho de su futuro. Nos ponemos de pie para recibir la bendición pastoral. Los que quieren extender su mano hacia acá, en señal que reciben la bendición, lo pueden hacer. Dios bendiga tu vida y tu matrimonio. Dios bendiga a tus hijos. Bendecimos el fruto que traes en tu vientre. Que cuando esa criatura nazca en medio de una familia cristiana, que pueda ser enseñada en el temor de Jehová y en los principios del conocimiento y la sabiduría espiritual. Que Dios bendiga a tus padres, que Dios bendiga a tus hermanos y a tus familiares. Dios bendiga tu trabajo. Dios bendiga cuando tú sales a la calle y te guarde de todo mal, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Que Dios te llene de ese conocimiento que va a fortalecer tu vida interior para que permanezcas firme hasta el fin, a la esperanza a la que todos hemos sido llamados, y que Dios ponga esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que pueda realmente en tu corazón tener la tranquilidad de vivir para Él. Les bendecimos en el precioso nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús.